Me senté en una banca de madera frente al Hospital Universitario Vanderbilt, con las manos tan apretadas que los nudillos se me pusieron blancos. El aire de primavera traía el aroma dulce de los cornejos en flor, y el sol jugaba con la fachada de cristal del hospital. Pero nada de eso me alcanzaba. Mi esposo, Daniel Carter, estaba en la unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida contra un enemigo que nunca vimos venir. La gente pasaba a mi alrededor, hablando de cosas simples, cotidianas. Y por un momento, deseé ser una de ellas. Solo otra mujer disfrutando una tarde cálida, riéndose sobre dónde cenar o qué plantar en el jardín. Pero ya no era esa mujer. Mi mundo se había reducido a una habitación de hospital y al pitido incesante de las máquinas médicas. Daniel solía ser imparable. Era de esos hombres que trabajaban 12 horas haciendo muebles a mano, y aún así llegaba a casa con energía para cocinar y preguntarme cómo había sido mi día. Tenía una sonrisa que te hacía creer que todo iba a estar bien, incluso cuando la vida se sentía pesada. Él era mi refugio, mi suelo firme, y ahora, viéndolo desvanecerse, sentía que estaba parada sobre arenas movedizas. Hace 6 meses. Pensábamos que teníamos toda una vida por delante. Hablábamos de vacaciones que todavía no podíamos permitirnos. De una casa más grande para los hijos que aún soñábamos tener. Incluso de un perro. Hasta que una noche Daniel llegó a casa pálido y agotado. Dijo que solo había sido un día largo. Pero el cansancio no se fue. Empeoró. Aparecieron moretones sin explicación. Y noches en las que le costaba respirar. El médico dijo palabras que no parecían reales. Anemia autoinmunoplástica. Su propio cuerpo estaba destruyendo su médula ósea, apagando la fábrica que producía su sangre. Sin un trasplante de células madre, dijeron, había poca esperanza. Intenté mantenerme fuerte frente a él, tomándole la mano y susurrándole, vamos a salir de esta. Pero cada noche lloraba sola en el baño, ahogando mis sollozos con una toalla. Porque sabía algo que Daniel no sabía. No tenía familia. Había crecido en el sistema de acogida, sin conocer a sus padres, sin saber si tenía hermanos. Y sin parientes cercanos, las probabilidades de encontrar un donante compatible eran casi imposibles. Nos unimos al registro nacional, pero los doctores fueron sinceros, la espera podía durar meses, incluso años. Y Daniel no tenía tanto tiempo. Hoy, más temprano, su médico me apartó para hablar. Sus palabras me destrozaron. Emily, nos estamos quedando sin opciones. Si no encontramos un donante compatible pronto. No terminó la frase. No hacía falta. Ya sabía lo que quería decir. Me senté allí, con las lágrimas cayendo sin control, sintiéndome completamente inútil. Yo era enfermera. Dedicaba mi vida a ayudar a otros a sanar. Y sin embargo, no podía sanar al hombre que más amaba. Pensé en la vida que habíamos construido juntos. Nuestra pequeña casa de madera en las afueras de Nashville. La mecedora que él me hizo en nuestro primer aniversario. La nota enmarcada que aún cuelga junto a la puerta de la cocina. Eres mi siempre. La idea de perderlo era insoportable. Y aún así, en lo más profundo, una voz me susurraba que tal vez debía empezar a prepararme para ello. Me odiaba por pensarlo, pero el duelo ya comenzaba a envolverme con sus dedos fríos. Y entonces, como si el mundo no fuera ya lo suficientemente cruel, escuché algo. Una conversación que lo cambiaría todo. Conocí a Daniel una noche en que la vida se sentía ligera y normal. Mucho antes de los hospitales y los expedientes médicos. Había terminado mi último examen en la escuela de enfermería. Estaba agotada, pero libre. Mis amigas me arrastraron a un pequeño café en el centro de Nashville. No era lujoso. Solo un edificio antiguo de ladrillo, con pisos de madera gastados y el olor a café tostado impregnando cada rincón. Lo recuerdo entrando como si fuera ayer. Llevaba una bolsa de papel con herramientas de una ferretería local, los jeans llenos de polvo, y ese aire tranquilo, esa seguridad silenciosa que te obliga a mirar 2 veces. Me sonrió tímidamente cuando nuestras miradas se cruzaron y preguntó si el asiento frente a mí estaba ocupado. Hablamos 2 horas esa noche. De todo y de nada. De cómo le encantaba construir muebles. De cómo yo quería trabajar en pediatría. De cómo los dos odiábamos las aceitunas pero amábamos el pastel de durazno. Cuando reía de verdad, se le marcaban arruguitas en las comisuras de los ojos, y algo dentro de mí supo.
Desde esa noche, Daniel se volvió una constante en mi vida. Aparecía con pequeños gestos, un tarro de miel de un mercado rural, un ramo de flores silvestres envuelto en papel craft, un libro nuevo porque recordaba que una vez dije que quería leerlo. Tenía una forma de convertir lo cotidiano en algo mágico. 2 años después, estábamos bajo un viejo roble, diciendo nuestros votos frente a familiares y amigos. Llevaba los pendientes de perlas de mi madre. Daniel lloró abiertamente al verme caminar hacia él. No era de los que escondían lo que sentían. Creía en amar sin reservas, sin miedo. Nos mudamos a una casa de madera en las afueras de la ciudad. Una casita que necesitaba mucho trabajo, pero Daniel insistió en que él se encargaría. Y así fue. Pasó los fines de semana lijando pisos, construyendo estanterías, y hasta fabricó una mecedora como regalo de aniversario. Esa mecedora aún está en nuestro porche, testigo silencioso de tantas noches sentados juntos, viendo a las luciérnagas danzar en el crepúsculo de Tennessee. La vida se sentía completa, aunque no fuera perfecta. Solo faltaban los hijos. Empezamos a intentarlo poco después de casarnos, convencidos de que pasaría pronto, como parecía ocurrirles a todos. Pero mes tras mes, nada cambiaba. Los médicos dijeron que mi cuerpo no estaba cooperando, que quizás nunca podría concebir de forma natural. Intentamos tratamientos, inyecciones hormonales, consultas interminables, incluso FIV. La primera vez falló. Y la segunda también. Con cada prueba negativa, me sentía un poco más rota, como si mi cuerpo nos hubiera traicionado a los dos. Pero Daniel, él jamás me culpó. Me abrazaba esas noches en las que lloraba hasta que me dolía la cabeza, susurrándome: Emily, esto no cambia cuánto te amo. Incluso propuso adoptar. Hablaba con ilusión de todos los niños que necesitaban un hogar. De cómo aún podíamos formar una familia. Yo quería ser feliz con esa idea. De verdad quería. Pero una parte de mí aún anhelaba ver a un niño con sus ojos azules, y esa sonrisa ladeada que ponía cuando intentaba no reírse. Un día, después de otro intento fallido, colapsé en sus brazos, pidiéndole perdón entre lágrimas. Le dije: tú mereces una esposa que pueda darte una familia. Él me levantó el rostro con suavidad para que lo mirara a los ojos y me dijo: Emily, no me casé contigo por los hijos. Me casé contigo por ti. Tú eres mi familia. Ese era Daniel, firme, generoso, y completamente desinteresado. Pudo haberse enojado, sentirse frustrado, alejarse. Pero eligió el amor. Siempre lo eligió. Y ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que esas batallas nos prepararon para lo que venía. Las noches en que nos abrazamos para soportar la desilusión. Los sueños que reformulamos juntos. Todo eso se convirtió en el mapa que seguiríamos cuando llegara la tormenta. Porque cuando Daniel cayó enfermo, el mundo como lo conocíamos se vino abajo. Y aún así, tendido en una cama, pálido y débil, él seguía intentando ser el fuerte. Bromeaba sobre la comida del hospital, me molestaba por preocuparme tanto, y me decía que saldríamos de esta, como lo habíamos hecho tantas veces. Pero en el fondo, yo sabía que esto era distinto. Esto era vida o muerte. Y yo no estaba lista para imaginar una vida sin él. Todo empezó tan en silencio, que al principio no lo notamos. Daniel llegaba más temprano del taller, con una sonrisa forzada. Solo cansado. Un día largo, eso es todo. Pero ese cansancio no se fue. Se volvió más pesado, como si algo invisible lo arrastrara hacia abajo. Y luego aparecieron los moretones. Primero pequeños, como si se hubiera golpeado en el banco de trabajo. Pero después surgieron sin razón, manchas moradas extendiéndose por sus brazos y piernas. Una noche, me despertó el sonido de su respiración entrecortada. Se aferraba al pecho como si le faltara el aire. La enfermera que hay en mí supo que algo andaba mal. Le rogué que fuera al médico. Cuando finalmente aceptó, pensé que sería algo sencillo. Una deficiencia de vitaminas. Estrés, tal vez. En cambio, nos mandaron con un especialista en hematología, que ordenó todas las pruebas imaginables. Jamás olvidaré el momento en que llegaron los resultados. El médico nos sentó, con el rostro demasiado serio, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Daniel, tienes anemia plástica. Es rara, y en tu caso, severa.
Tu médula ósea se está apagando. Sentí como si me hubieran arrancado el aire del pecho. Daniel simplemente asintió, con la calma que lo caracterizaba, y preguntó: ¿qué hacemos? La respuesta era tan simple como imposible. Necesitaba un trasplante de médula ósea. Sin él, su cuerpo no podría producir células sanguíneas. Pero para hacerlo, necesitábamos un donante compatible. Lo ideal era un hermano o pariente cercano. Recuerdo haberlo mirado, suplicando en silencio que dijera que había alguien. Pero ya lo sabía. No había nadie. Daniel creció en hogares de acogida, rebotando de casa en casa. Nunca conoció a sus padres. Ni a hermanos. No tenía un árbol genealógico al que aferrarse, ni un número al que llamar. Nos inscribimos de inmediato en el Registro Nacional de Donantes, pero los doctores fueron francos. Podía tomar meses. Años, incluso. Y Daniel no tenía ese tiempo. La enfermedad avanzó rápido. Su piel se volvió pálida. Sus manos, antes tan firmes, temblaban al levantar una taza. El hombre que trabajaba hasta medianoche haciendo muebles, ahora apenas podía cruzar la sala. Y aún así, seguía intentando protegerme. Bromeaba sobre las batas del hospital. Sobre cómo siempre había querido probar el look calvo, cuando el medicamento empezó a hacerle efecto. Por las noches, cuando pensaba que dormía, lo escuchaba rezar en voz baja, pidiendo fuerza. No para él. Para mí. Yo le tomaba la mano en la cama del hospital, obligándome a sonreír. Decía cosas como: vamos a vencer esto. Pero por dentro, estaba aterrada. Aterrada de perderlo. Aterrada de despertar en una casa vacía. Aterrada de enfrentar una vida para la que no estaba preparada. Una tarde, después de otra ronda de transfusiones, el doctor me llamó aparte. Su voz era suave, pero cargada de un peso que lo decía todo. Emily, nos estamos quedando sin opciones. Si no aparece un donante pronto, me temo que no le queda mucho tiempo. Asentí en silencio, sin poder hablar. Sentí las lágrimas quemarme por dentro. Había visto la muerte antes. Como enfermera, la enfrentas más que la mayoría. Pero nada me había preparado para perder a Daniel. Salí al patio del hospital buscando aire. Buscando algo que me devolviera el equilibrio. Y entonces lo oí. 2 empleados del hospital estaban en su descanso, hablando sin saber que yo los escuchaba. ¿Sabes ese paciente en UCI, Carter? Sí. Se parece muchísimo a un tipo que vive en Pine Hollow. Te juro que parecen la misma persona. Mi corazón se detuvo. Pine Hollow, un pueblo en las montañas, a solo 2 horas de aquí. ¿Podía ser solo una coincidencia? ¿O podía significar que Daniel tenía familia allí? ¿Alguien que pudiera ser compatible? Por primera vez en semanas, sentí algo que no me había permitido sentir. Esperanza. Frágil. Temblorosa. Pero esperanza, al fin. Me quedé congelada en medio del patio, con esas palabras rebotando en mi mente. Se parece a un tipo que vive en Pine Hollow. Pine Hollow era un pueblito montañoso, unas 2 horas al este de Nashville. Había estado allí una vez, durante una campaña de salud cuando estudiaba enfermería. Era el tipo de lugar donde el tiempo iba más despacio. Donde la gente todavía saludaba a los desconocidos. ¿Podía ser una simple coincidencia? La gente se parece todo el tiempo. Pero algo dentro de mí susurraba que no. Daniel había sido abandonado al nacer, criado por el sistema. Sin registros. Sin fotos. Sin raíces. Pasó años preguntándose si habría alguien allá afuera con sus mismos ojos. Con su sonrisa torcida. Alguien que compartiera su sangre. Recuerdo una noche de verano en nuestro porche. Me confesó en voz baja. A veces pienso en buscarlos. ¿A tus padres? Le pregunté. Asintió. Pero, si no me quisieron entonces, ¿por qué me querrían ahora? Su voz cargaba una tristeza que yo no sabía cómo aliviar. Así que enterró esa idea. Y eligió enfocarse en construir una vida conmigo. Creyó que la familia era lo que uno construía. No de dónde venías. Pero ahora, la familia ya no era solo un concepto abstracto. Podía ser la diferencia entre vivir y morir. Esa noche apenas dormí. Me senté junto a la cama de Daniel, tomándole la mano mientras las máquinas zumbaban suavemente.
Su piel estaba pálida, su respiración débil pero constante. Le susurré. Voy a arreglar esto, Danny. No me importa lo que cueste. A la mañana siguiente, fui directo a mi trabajo y pedí una baja por emergencia. Mi jefa, bendita sea, no hizo demasiadas preguntas. Sabía lo que estaba pasando con Daniel. Me abrazó antes de firmar el formulario. Hice mi maleta con el corazón desbocado, una mezcla de miedo y determinación. Ni siquiera sabía el nombre del hombre. Solo que vivía en Pine Hollow, y que al parecer se parecía a mi esposo. No tenía un plan. Solo una foto de Daniel en mi teléfono y una delgada hebra de esperanza. Antes de irme, pasé por la habitación de Daniel. Estaba despierto y sonrió con dulzura al verme. Pareces lista para enfrentarte al mundo, bromeó, con voz débil pero cálida. Le besé la frente y le susurré. Puede que lo esté. Trató de preguntar más, pero lo interrumpí. No te preocupes, ¿sí? Solo descansa. Volveré antes de que te des cuenta. Quería contarle todo. Pine Hollow, el hombre que tal vez era su familia, pero no podía darle una esperanza que quizás después tendría que romper. El viaje desde Nashville se sintió irreal. La autopista dio paso a carreteras rurales, campos llenos de flores silvestres de primavera, y finalmente, a las colinas onduladas de Pine Hollow. Al cruzar el viejo puente de madera que llevaba al pueblo, murmuré una oración silenciosa. Por favor, que sea real. Que haya alguien allá afuera que pueda salvarlo. Aparqué cerca de una pequeña tienda general y salí con el teléfono apretado en la mano. La gente allí se movía a otro ritmo, granjeros cargando sacos, una anciana barriendo su porche, niños en bicicleta por calles polvorientas. Observaba cada rostro con atención, buscando alguna pista. El mentón de Daniel, sus ojos, lo que fuera. Entré en la tienda y me acerqué al encargado, un hombre de unos 50 con ojos amables. Disculpe, estoy buscando a alguien. No sé su nombre, pero dicen que se parece a él. Le mostré la foto de Daniel. Sus ojos se agrandaron de inmediato. Probablemente hablas de Luke Henderson. Vive cerca de los campos de maíz, en el camino del condado 6. Sí, se parece bastante. Mi corazón dio un salto. ¿Podría darme indicaciones? Me las dio. Le di las gracias y volví al coche. Mis manos temblaban en el volante mientras conducía hacia lo que tal vez era la respuesta a todas las oraciones desesperadas de los últimos meses. No sabía si ese tal Luke Henderson era realmente pariente de Daniel. Pero sabía algo con certeza. Estaba a punto de averiguarlo. El camino era apenas un trazo de asfalto agrietado entre pinos altos y campos abiertos. Una llovizna suave comenzó a caer, suspendida en el aire como una niebla fina, cubriendo el parabrisas y difuminando el horizonte. Reduje la velocidad al ver el buzón con letras blancas ya desgastadas. Henderson. La casa detrás era vieja, maltratada por el tiempo, rodeada por un campo con restos de maíz y huellas de neumáticos llenas de barro. Un columpio oxidado chirriaba con el viento. A lo lejos, un perro ladraba. Por un instante, me quedé dentro del coche, con las manos en el volante, el pulso en los oídos. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si estaba a punto de llamar a la puerta de un extraño y hacer el ridículo? Pero entonces pensé en Daniel, en su mano temblorosa aferrada a la mía, en su sonrisa escondiendo el miedo. Y salí del coche. Las escaleras de madera crujieron bajo mis pies. Toqué suavemente al principio. Luego más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió. Un hombre alto, más de lo que imaginaba, de hombros anchos pero levemente encorvados, con el cabello rubio oscuro cayéndole sobre la frente. Sus ojos, se me cortó la respiración. Eran idénticos a los de Daniel. El mismo azul penetrante, la misma forma. La misma intensidad. Parpadeó. ¿Puedo ayudarla? Su voz era profunda, cautelosa, con un tono rasposo, como quien no está acostumbrado a recibir visitas. Le tendí el teléfono con manos temblorosas. Este es mi esposo. Se llama Daniel Carter. Me dijeron que usted se parece a él. El hombre frunció el ceño. Miró la imagen en la pantalla durante lo que pareció una eternidad. Su expresión cambió, confusión, incredulidad, y algo que parecía dolor. Se frotó la nuca. Bueno, que me parta un rayo. Me miró otra vez, con los ojos más suaves. ¿Quién es usted? Emily.
Soy su esposa. Se hizo a un lado. Será mejor que pase. La casa era sencilla. Suelo de madera, muebles desparejados, olor a café y aceite de motor. Me indicó una silla. ¿Está diciendo que es su esposo? Asentí, con el bolso apretado en el regazo. Está en el hospital. Muy enfermo. Necesita un trasplante de médula. Nos dijeron que no tenía familia. Pero entonces oí hablar de usted, y mi voz se quebró, yo tenía que venir. El hombre, Luke Henderson, como pronto supe, se sentó frente a mí, inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Volvió a mirar la foto, sacudiendo la cabeza lentamente. Creo que podría ser mi hermano. Esas palabras me golpearon tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Su hermano? Luke asintió. Nuestra madre, bueno, no era precisamente un modelo a seguir. Tuvo varios hijos, con distintos padres. Cuando yo era pequeño, tuvo otro bebé. Un niño. Dijo que no lo iba a criar. Firmó los papeles en el hospital y lo dejó allí. Yo era muy chico para hacer algo. Pero nunca lo olvidé. Siempre me pregunté qué había sido de él. Se frotó la cara con ambas manos, la voz quebrada. Ni siquiera sabía su nombre. Hasta ahora. Mis ojos se nublaron con lágrimas. Daniel ha pasado toda su vida buscando una familia. Pensaba que estaba completamente solo. Luke apretó la mandíbula y se puso de pie de golpe. Lo haré. El trasplante. No necesito pensarlo. Él es mi hermano. Si hay una posibilidad de salvarle la vida, claro que lo haré. Fue a la cocina y volvió con las llaves de su camioneta. ¿Cuándo salimos? Por un momento, solo lo miré. Atónita por la rapidez con la que había tomado la decisión. En mi mente, me imaginaba convenciéndolo, explicando todo, quizás hasta rogando. Pero no hizo falta. Era como si toda su vida hubiese estado esperando este momento, sin saberlo. Salimos de Pine Hollow esa misma tarde, bajo una lluvia que ya caía más fuerte, empapando el parabrisas mientras Luke me seguía en su vieja pick-up. Mi pecho se sentía más liviano por primera vez en meses. Todavía había miedo. Siempre había miedo. Pero ahora también había algo más. Esperanza. Sólida. Como un suelo bajo mis pies. Al llegar al Hospital Universitario Vanderbilt, guié a Luke por los pasillos blancos y estériles hasta la habitación de Daniel. Estaba despierto, recostado sobre almohadas, pálido, pero sus ojos brillaron al verme. Luego se entrecerraron al mirar a Luke. Por un largo momento, nadie dijo nada. Daniel abrió un poco la boca, como si estuviera viendo un fantasma. Luke dio un paso al frente. La emoción se le notaba en la voz. Creo que soy tu hermano. Daniel parpadeó. Las lágrimas le llenaron los ojos de inmediato. ¿Mi hermano? Los vi. 2 hombres, desconocidos hasta ese día. Pero unidos por la sangre. Y se reconocieron con la mirada. Daniel extendió una mano temblorosa. Y Luke la tomó con firmeza. Hablaremos después, dijo Luke, en voz baja. Pero ahora, estoy aquí para salvarte la vida. Los resultados del examen de compatibilidad llegaron antes de lo esperado. Los médicos querían acelerar todo, porque la salud de Daniel se deterioraba rápido. Cuando la hematóloga entró en la sala de espera con esa sonrisa aliviada, sentí que se me doblaban las piernas. Es una coincidencia fuerte, dijo. Una de las mejores que hemos visto en mucho tiempo. Me giré hacia Luke, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Oíste eso? Eres compatible. Puedes salvarlo. Luke dudó un segundo entre el asombro y la determinación. Entonces, hagámoslo. ¿Cuándo empezamos? Esa noche, Daniel y Luke por fin tuvieron un momento a solas. Me quedé unos minutos fuera, dejándolos hablar en privado. Pero podía escucharlos. Sus voces eran bajas, llenas de emoción. Titubeantes al principio. Luego más cálidas. Daniel rompió el silencio. Siempre soñé con tener un hermano. Pensaba que era una tontería, como soñar con una casa que nunca será tuya. Pero aquí estás. Real. Luke soltó una risa suave, con la voz espesa. Parece que la vida tenía otros planes, ¿eh? Lo siento por no haber estado, Danny. No lo sabía. No tienes que disculparte, dijo Daniel,
apretando su mano con fuerza inesperada. «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Cuando volví a entrar, Daniel me miró con los ojos húmedos y susurró: «Tengo un hermano. No estoy solo». Le besé la frente y sonreí. «Nunca lo estuviste». La operación fue programada para la mañana siguiente. Dormí poco, con la mente acelerada por cada posible escenario. Luke, en cambio, estaba tranquilo. Incluso bromeó con las enfermeras mientras lo preparaban. «Nunca pensé que le donaría médula a un tipo que conocí ayer», dijo, y luego, mirando a Daniel, agregó suavemente: «Pero me alegra que sea a él». Las horas pasaron lentas. Pero finalmente, estaba hecho. El trasplante salió bien, y Daniel fue trasladado a una sala de recuperación mientras las nuevas células madre comenzaban su silenciosa labor de salvarle la vida. Me senté junto a su cama, tomándole la mano, sintiendo cómo poco a poco volvía el calor a su piel. Por primera vez en meses, su rostro tenía algo de color. Luke entró más tarde, con la mirada cansada pero serena. Daniel, con esfuerzo, alzó el brazo y le tomó el suyo con debilidad. «Me acabas de dar una segunda oportunidad», susurró. Luke sonrió y respondió: «Entonces estamos a mano. Tú me diste una familia». No pude contener las lágrimas esta vez. Durante meses había llevado tanto miedo, tanta soledad. Pero ahora, sentada entre esos dos hombres que se habían encontrado contra todo pronóstico, sentí algo que no me permitía sentir desde hacía tanto tiempo. Paz. A través de la ventana, el skyline de Nashville brillaba bajo las luces del anochecer. Y pensé en lo rápido que puede cambiar la vida. De la desesperación a la esperanza, de la pérdida a la ganancia. A veces, en cuestión de días. Por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar profundamente, y creer que Daniel podría sobrevivir. Y que lo que habíamos recibido era un regalo mucho más grande de lo que habíamos pedido. Los días después del trasplante se sintieron como entrar en un mundo nuevo, uno donde la esperanza por fin pesaba más que el miedo. El cuerpo de Daniel respondió bien. Cada mañana buscaba los signos más pequeños. Un poco más de color en sus mejillas, más firmeza en su voz, más fuerza al apretar mi mano. Luke se quedó cerca, durmiendo en una vieja silla cama del área de espera cuando las normas del hospital no le permitían quedarse en la habitación. Jamás se quejó. Una tarde, le llevé una taza de café y lo encontré observando a Daniel a través del cristal. Tenía una expresión de asombro silencioso en el rostro. «Es realmente mi hermano», dijo en voz baja, como si aún intentara convencerse. Daniel empezó a recuperar fuerzas poco a poco. Y una tarde fresca de otoño, dio sus primeros pasos fuera del hospital. Caminaba despacio por el jardín, conmigo a su lado, mientras la luz del sol se filtraba entre las hojas cambiantes. Había olvidado lo bien que se siente el aire fresco, susurró, apretándome la mano. Una semana después, le dieron el alta. Regresamos a nuestra pequeña casa de madera en las afueras de Nashville. Esta vez, con Luke siguiéndonos en su vieja pick-up. Una nueva presencia permanente en nuestras vidas. La casa se sentía diferente ahora. Más llena. Como si hubiera estado esperando todo este tiempo para reunirnos de nuevo. En las semanas siguientes, Luke se volvió parte de nuestra rutina. Él y Daniel se sentaban en el porche por las tardes, compartiendo recuerdos de la infancia, al menos los pocos que Daniel tenía de sus hogares temporales, y Luke completando los vacíos. Su madre, los primeros años, los hermanos que Daniel nunca conoció. Una noche, Luke le entregó a Daniel una pequeña navaja de bolsillo desgastada, con las iniciales de su padre talladas en el mango. «Es lo único que me queda de él», dijo en voz baja. «Quiero que lo tengas tú». Daniel la sostuvo con manos temblorosas, mientras las lágrimas le corrían silenciosas por las mejillas. La comunidad de Pine Hollow envió cartas, oraciones, incluso cazuelas de comida cuando se enteraron de lo que había ocurrido. Personas que nunca había visto antes mandaban mensajes como: «La familia lo es todo. Abrácense fuerte». Había algo profundamente sanador en que desconocidos se preocuparan tanto. Me recordó que la bondad aún existe, incluso en las temporadas más duras. Pasaron los meses, y Daniel se fortaleció. Su cabello volvió a crecer. Su risa también. Y poco a poco volvió al taller, construyendo muebles en el garaje, más despacio que antes, pero con esa misma chispa creativa de siempre.
Una tarde, me llevó al porche, donde me esperaba una mecedora nueva, fabricada con precisión y cariño. Para ti, dijo simplemente. Me senté, con la visión nublada por las lágrimas, mientras el vaivén del sillón crujía con esa calidez familiar. También integramos a Luke en nuestras tradiciones. Las cenas de domingo se volvieron sagradas, llenas de risas y una gratitud silenciosa. A veces, sorprendía a Daniel y Luke mirándose con esas medias sonrisas, como si aún no pudieran creer que se habían encontrado. Una tarde dorada de otoño, Daniel y yo caminábamos por un camino arbolado cerca de Pine Hollow, tomados de la mano, viendo cómo las hojas danzaban con el viento. Luke iba delante, riendo, con su sobrina a cuestas, la hija de su mejor amigo. Daniel apretó suavemente mi mano. ¿Sabes?, dijo. Siempre pensé que ser huérfano significaba que estaría solo para siempre. Pero me equivoqué. Te tengo a ti. Y ahora, también lo tengo a él. Lo miré, sintiendo cómo esa verdad se instalaba hondo en mi pecho. La familia no siempre es de sangre, Danny, susurré. Pero a veces sí lo es. Y eso también es hermoso. Esa noche, sentados junto a una fogata detrás de la casa de Luke, las llamas iluminando suavemente los rostros de todos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una certeza tranquila de que íbamos a estar bien. La vida nos había roto, sí. Pero también nos había reconstruido de formas que jamás imaginamos. Apoyé mi cabeza en el hombro de Daniel, escuchando a Luke contar una historia de su viejo vecindario, y pensé. Esto es lo que se siente sanar. Nuestra historia había comenzado en la desesperación. Pero no terminó ahí. Terminó con una familia. Con segundas oportunidades. Con un hermano encontrado y una vida renovada. Y al cerrar los ojos, con el crepitar del fuego y la mano cálida de Daniel en la mía, comprendí algo profundo. A veces, la vida te da exactamente lo que necesitas. Justo cuando estás a punto de perder la esperanza.